Shalom, bienvenidos a otra transmisión. Hace mucho no nos conectábamos. Esta vez, esta clase es de Purim. Purim, ¿qué es esta historia, este cuento? Les voy a resumir. Primero, un saludo a los que están llegando. Shalom, Vanessa, bienvenidas. Venezuela, y nos representan Juan Noemí. Y también en Facebook estamos entrando. Y, wow, por alguna razón Facebook ya tiene casi 15 minutos al aire. No me había dado cuenta. En todo caso, ¿qué es esta fiesta? ¿Qué es este cuento de Purim y qué tiene que ver con Bnei Noach, con Noágidas? Ustedes saben que nosotros consideramos que un paréntesis, José nos salió desde Guatemala, República Dominicana, Javier, en Facebook todavía nadie, y listo. En todo caso, ¿qué tiene todo esto que ver con Noágidas? Les recuerdo que, de acuerdo a la perspectiva judía, nosotros consideramos que la vida del Noágida o el movimiento Noágida no es una religión. Es algo que hay que tener claro. En los últimos días ha habido, digamos, debate sobre ese tema. Yo pienso que no hay debate, porque son leyes de Noágidas, no es una religión, no tiene nada que ver. Entonces, no hay que tomarse, lo primero es que no hay que tomarse la vida de Noágida como religión, ¿ok? Dicho esto, tampoco hay que tomarse... no hay que pensar que el Ben Noach, el Noágida, tiene que judaizarse para cumplir, digamos, la vida del Noágida. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, feliz Purim, no significa que un Noágida tiene que cumplir Purim como un judío, ¿ok? Un segundo, que acá veo que hay problemas con Facebook, entonces voy a tratar de conectarlos nuevamente, ¿listo? Me avisan si ya están los de Facebook, ¿ok? Shalom, Sandras de Chile, nos dicen por Facebook, listo. En todo caso, hay que tener en cuenta que... solo un paréntesis, acá Esther nos dice feliz Purim, Purim Sameach, y Esther, que usualmente se llama como Esther, que Esther es el personaje principal de Purim, ¿ok? No sé si en Facebook estamos al aire, espero que sí. En todo caso, voy a dejarlo así. En todo caso, les decía que cuando yo le digo a un Noágida feliz Purim, no significa que el Noágida debe celebrar Purim como un judío, ¿ok? Es algo muy importante porque nosotros no consideramos nuevamente que es una religión y que ustedes saben que el judaísmo es un método que se desarrolló para el pueblo judío, es el sistema que se desarrolló históricamente para el pueblo judío, al igual que cada nación del mundo tiene su propio sistema que se le desarrolla a cada nación del mundo. Somos naciones distintas, el pueblo judío somos una nación, hay otras naciones, por ejemplo, acá está Marcelo, es de Chile, esa es otra nación. También Chile tiene subnaciones, digamos, naciones, no me refiero a países. El concepto de países modernos, créanme que los países que existen hoy no necesariamente van a existir en 100 años ni en 200 años. Las fronteras cambiarán, los nacionalismos cambiarán, con favor de Dios se acaben los nacionalismos, pero la idea es que cada cultura, cada nación del mundo, cada pueblo del mundo desarrolle su propio contexto histórico. Ahora, Purim es un evento histórico que le pasó al pueblo judío. ¿Ok? Les cuento en resumidas cuentas. Ok, les resumo. Es que el pueblo judío, nosotros teníamos una independencia nacional desde que salimos de Egipto. Pasamos por el desierto, 40 años. Y el pueblo de Israel entramos con Yoshua bin Nun, Josué, a la tierra de Israel. Y hicimos una independencia nacional. Hasta aquí. ¿Qué pasó? Que pasaron las generaciones, todavía no había un rey en Israel, sino que eran jueces los líderes. Y luego se hizo la independencia ya nacional formalmente, que eran reyes. Empezó con el reinado del rey Saúl, después David, después Shlomo. Luego el reino lastimosamente se dividió. Esta fue una gran tragedia para el pueblo. Un segundo, que Facebook veo que se desconectaron. Lo siento mucho, me quedaré solo en Instagram. Ok. Volviendo al tema, ¿qué pasó? Que el reino se dividió en dos, hubo reinados. El punto es que los judíos, el pueblo de Israel, teníamos independencia nacional. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el imperio babilónico. Un segundo, vamos más la cámara, ahora que no hay Facebook ya para... Ok, llegó el imperio babilónico y el imperio babilónico destruyeron el reino judío. Ok, es el reinado de Judá. Nos sacaron al exilio, ese fue el primer exilio de Israel, destruyeron el templo, la tragedia más grande del pueblo judío en su historia, ¿ok? Hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? Que el pueblo judío en el exilio
pasaron bastantes reinos porque luego el imperio persa conquistó al imperio babilónico. Entonces los judíos pasaron de estar en el exilio bajo el imperio babilónico, bajo el régimen babilónico, y pasamos a estar bajo el imperio persa. Y aquí es donde ocurre la historia de Purim. ¿Qué pasó en Purim? Que había un rey que se llama Ahasverosh. En español me parece que eso lo identifican como Jerjes. Hay quienes lo identifican como Artajerjes, también se dice en español. Esto es del siglo V antes de la era común, para que se den una idea del periodo histórico del que hablamos. Y lo que ocurrió es que hubo un personaje llamado Hamán que quería destruir, literal, exterminar al pueblo judío, algo como un Hitler en esa época, algo antisemitismo de exterminar, no espiritualmente a Israel como trataron otros personajes. Por ejemplo, el imperio griego trataron de destruir espiritualmente a Israel, tratando de asimilarnos, pero Amán quería destruir físicamente al pueblo de Israel, muy parecido a Hitler. O sea, si se lo ponen, ¿ok? Si se podría hacer un paralelo. ¿Qué pasó? Que por cuestiones, algunos dirán históricas, casualidades, los judíos decimos que gracias a Dios, es que al final el plan de Amán cayó y los judíos triunfaron, los judíos terminaron venciendo a sus enemigos y teniendo un grado muy importante en el imperio persa. Les hice un resumen muy corto de lo que es Purim. Están bienvenidos a leerlo, está en el libro de Esther, eso está en el Tanaj. El Tanaj es el Antiguo Testamento. Ustedes saben que los judíos no creemos en el Nuevo Testamento, esos son inventos del siglo I en adelante. Entonces este libro, el libro de Esther, cronológicamente es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Ok? Cronológicamente me refiero porque los últimos libros en el orden, digamos, que tenemos nosotros son las crónicas, pero cronológicamente el evento de lo que pasó en Purim es lo último que ocurrió y así es como se sella el Tanaj. Es como el último evento del Tanaj. ¿Por qué? Porque es el último libro. En la época del Tanaj, en la época de Esther es cuando se acaba la profecía del mundo. No se acaba, sino que se detiene la profecía, ¿ok? Nosotros los judíos creemos que en el mundo Dios le dio profecía al pueblo de Israel y la profecía, hubo varios profetas en la historia, ustedes conocerán el listado, Elías, Natán, etc. Y Isaías, Ishayahu, Jeremías, etc. Y entre estos, con las generaciones, cuando se destruyó la independencia nacional de Israel, se acabó la profecía. Pasaron un periodo corto de tiempo que hubo los últimos, digamos, profetas, Jeremías, profetas grandes, pero ya con lo ocurrido con Esther y el evento de Artaxerxes en Persia, se acabó la profecía en el pueblo de Israel. Se detuvo, más bien. Nosotros consideramos que la profecía realmente no es que se acabó, sino que está en pausa. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Mesías. ¿Okay? Han pasado 2500 años, lastimosamente no ha vuelto, el Mesías no ha llegado, el Mesías y por eso no ha vuelto la profecía. ¿Okay? Entonces consideramos que cuando llegue volverá. Y hay algo muy, muy interesante que este libro, el libro de Esther, un segundo, voy a leer acá preguntas que hacen, dice, muchos judíos no creen en el Nuevo Testamento, pero muchos que sí. Voy a corregir lo que dices. El 99% de los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Los que creen en el Nuevo Testamento es una fracción muy, muy pequeña. De hecho, la fracción de judíos que creen en el Nuevo Testamento es la misma fracción de judíos que creen en el Corán. Son minorías de las minorías. Judíos cristianos es una minoría de la casi nulo en el pueblo de Israel. Nosotros no creemos en el Nuevo Testamento. Y digamos que hay uno que otro judío que crea en eso. Hay de todo en el mundo. O sea, hay un descendiente de Hitler que se convirtió al judaísmo. Hay pastores homosexuales. Hay de todo. Todo existe. Entonces también habrá algún judío que se cree los cuentos que los paganos inventaron en el siglo I y II. ¿Ok? Antes dice acá Javier, pienso que el Mesías es más bien un nivel de conciencia que debemos alcanzar. Los judíos no creemos que el Mesías es un nivel de conciencia, creemos que el Mesías es un rey. Eso está escrito varias veces, que él va a enviar a un rey. Mesías de hecho es ungido, ¿ok? Mesías. Esa es la palabra ungido. De hecho, la palabra ungido se utiliza varias veces para denominar a los reyes. Por ejemplo, cuando denomina a Ciro el Grande, un rey persa no judío, se le llama Mesías, ungido. Por eso es que si llegan personas que se hacen llamar Mesías y no tienen un reino, son mesías falsos, porque un mesías tiene que ser un rey, ¿ok? Por ejemplo, alguien que sea, digamos, no sé, imagínense un carpintero que va por la Galilea diciendo parábolas, pero en verdad no tuvo un reino y no hizo nada.
nacional, no lideró nada, no fue político, entonces es un Mesías falso, ¿ok? Ahora, en todo caso, lo que ocurre es que el texto de Esther es un texto muy, digamos, polémico. Incluso el Talmud menciona que los sabios de la época, el Sanedrín en esa época, tenían un conflicto ideológico con la reina Esther de si agregar el libro de Esther o no agregar el libro de Esther al Tanaj, al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el libro de Esther, primero que todo, la profecía se terminó, se selló la profecía. Entonces, ¿cómo podemos meter un libro en el que está al borde de la profecía? Segundo, en todo el libro de Esther no aparece el nombre de Dios. En ningún lado aparece el nombre de Dios. Entonces es algo muy extraño. Es como si Dios se ocultara en los eventos que ocurren. Entonces, ¿qué pasa? Que Shalom a Rodrigo, que acá nos saluda. Hoy Rodrigo, paréntesis, esto es solo un anuncio corto, tiene una charla muy importante sobre temas de Purim y noajismo. No sé si se querrán poner en contacto con él. En todo caso, cierro el paréntesis. Con Akabod. En todo caso, ¿qué pasa? Que es un texto muy polémico en ese sentido, de que no aparece el nombre de Dios. Entonces, realmente es un libro muy, muy polémico en el sentido de que, ¿cómo así que hay todo un libro que no mencionan a Dios? Y esto uno se puede poner a decir, por ejemplo, el Estado de Israel fue creado en 1948, ¿ok? Entonces uno puede decir, no, el Estado de Israel fue creado porque las Naciones Unidas hicieron una votación y aprobaron la resolución 181 el 29 de noviembre de 1947 y así se aprobó la creación del Estado de Israel basándose en la declaración Balfour de noviembre de 1917, etcétera, etcétera. Y entonces uno empieza a hacer todo un silogismo de por qué, por razones históricas, se creó el Estado de Israel. Y es legítimo, uno puede decir, no, casualidades históricas, todo se encajó y se creó el Estado de Israel. La perspectiva judía no es así. Nosotros, por ejemplo, en el libro de Esther, uno puede decir, no, que los judíos se salvaron del exterminio de Amán, casualidad. Pasó esto, que Mordejai vio a dos personas que iban a envenenar al rey y luego justamente Vashti se negó y entonces hubo un concurso de belleza y quedó Esther como la esposa de Ahasverosh. Y uno puede explicarlo racionalmente perfecto y tiene sentido. Pero los judíos consideramos que la razón por la que no se menciona a Dios es porque Dios sí está ahí. Lo único que no está ahí es nuestra comprensión de cómo Dios está en la historia. Porque nosotros tenemos una visión muy limitada de lo que es la perspectiva de cómo se mueve la dialéctica histórica, digamos. Entonces, por eso nosotros vemos que, digamos, Israel, hay muchos países árabes que tratan de exterminar a Israel y de alguna manera un país tan pequeño como Israel logra vencer a sus enemigos. Entonces uno puede decir, no, es que tuvieron suerte y ¿no? Los árabes fallaron en su estrategia. O podemos decir, es verdad, eso también es verdad. No es mentira que los árabes fallaron en su estrategia. No es mentira que Israel fortaleció nuestro ejército. No es mentira. Pero nosotros consideramos que Dios está detrás de la historia. Dios también tiene un dominio de los eventos históricos. ¿Ok? Eso, a propósito, es una de las razones por las cuales los judíos en Purim nos disfrazamos. Nos ponemos disfraces, no sé si saben, Purim es la fiesta de los disfraces, es como el Halloween, no es Halloween nada que ver, pero digamos nos disfrazamos también. ¿Por qué? Porque es en señal, en recuerdo que Dios también se oculta en su mundo. Dios está ahí, pero Él se oculta. Y por eso nosotros también, por medio de ocultarnos un día al año, nosotros queremos, digamos, de alguna manera conectarnos con un lado de Dios que no conocemos. Ustedes saben que la palabra, esto lo dice el Maharal de Praga, uno de los más grandes sabios del Renacimiento. Él menciona que Shalom a Abigail, que nos manda un saludo. Entonces, uno de los sabios de Israel, de Praga, del Renacimiento, explica que la palabra Olam, mundo en hebreo, mundo, tiene las mismas raíces que la palabra Elem, que eso es desaparecido. ¿Por qué? Porque Dios está desaparecido en su mundo. Dios, nosotros no lo vemos, o sea, ¿qué? ¿Acaso ustedes ven a Dios? ¿Ven cómo mueve la historia? Entonces uno puede decir, por ejemplo, acá tenemos a Caro, que nos saluda desde Ecuador. Saludo, Caro. Entonces uno se puede decir, uno puede pensar, no, acá Carolina, ella es Bat Noach, es una noágida, ¿ok? Gracias a Dios. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo llegó a ser noágida? Que esa es la forma de vida ideal del no judío. Es la forma ideal del no judío es ser un noágida, ¿ok? ¿Cómo Carolina llegó a hacer eso? Entonces uno puede explicar esto racionalmente. No, es porque ella
tuvo una educación de esta manera y luego conoció a estas personas y luego llegó a este sitio de internet y filosofía judía, entonces llegó a esto. Y uno puede explicarlo racionalmente, perfecto. Nosotros los judíos consideramos que detrás de esa organización histórica, acá también tenemos a Laura, otro ejemplo, y tenemos a varias, de hecho acá ya vi varias personas Bnei Noach que están en nuestra página. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede decir, sí, casualidades del destino llegaron a ser noajidas, pero los judíos consideramos que no hay esta casualidad. Todo es un plan de Dios, todo es un plan de Hashem, ¿ok? Que está disfrazado detrás de algo que nosotros no podemos todo comprender al máximo, pero por eso nosotros tenemos un día llamado Purim en el que analizamos estos temas, ¿ok? Dicho eso, la palabra disfraz en hebreo se dice tahposet. Tahposet tiene la misma raíz que la palabra hipus, buscar. Curioso, ¿no? Que la palabra disfrazarse es la misma raíz que la palabra buscar, porque es este mismo concepto, que a través del disfraz nosotros también buscamos el otro lado de Dios. Nosotros no solo, porque uno puede decir, no, como creen en las religiones, en las religiones idólatras en Occidente, en Oriente, que es cuando ven un evento sobrenatural, dicen, un milagro, yo qué sé, ven su estatua, su ídolo, al que le rezan, una virgen, que le empiezan a salir lágrimas de sangre, que en verdad simplemente se está fundiendo lo que está dentro del material y por la temperatura se funde. Entonces, la virgen está llorando sangre. Entonces, creen que eso es un milagro y que Dios se está manifestando en el mundo. Eso es un error. Los judíos no consideramos que porque hay un ídolo chorreando un material, cerámica o bien sea lo que se esté derritiendo dentro del ídolo, eso no es un milagro y eso no es como Dios se manifiesta en el mundo. Dios se manifiesta en el mundo a través de todo, absolutamente todo. El hecho de que ustedes me puedan ver aquí en una pantalla, eso es Dios manifestándose en el mundo, ¿ok? El hecho de que exista el Estado de Israel, eso es Dios manifestándose en el mundo. Y les puedo dar muchos ejemplos de Dios manifestándose en el mundo, pero entendieron la idea, ¿ok? Ahora, otro tema también importante. Al pueblo judío, ¿por qué nos quería en la historia de Purim? ¿Por qué? Acá dice, Esther significa esconder. Muy bien. Acá dice, nos escriben que la palabra Esther significa algo oculto. Y no solo eso, Megilá significa descubrir. Megillat Esther, o sea, el libro de Esther, Megillat Esther, significa descubrir lo oculto. Si ven que toda esta fiesta tiene eso en común. Algo muy interesante es que, ¿por qué Amán, él era el personaje malvado de la historia de Purim, por qué él quería destruir al pueblo de Israel? ¿Okay? Acá Vanessa escribe, como decía Spinoza, Hashem está en todas partes, pero Spinoza lo decía él lo decía en una visión panteísta, que para Spinoza la naturaleza misma era Dios, que Dios era el conjunto de todo, pero esa es una visión panteísta del mundo. Nosotros no consideramos que Dios es todo, sino que Dios es Dios, sí, pero se proyecta a través de todo lo que nosotros percibimos, ¿ok? Que eso es bastante distinto a lo que dice Spinoza. No obstante, también hay pensadores del hasidismo que dicen que Dios realmente está en todo lugar y hay Ashgaha en todo lado, que incluso el microbio más pequeño dentro de un volcán por allá en cualquier volcán, también ahí está la presencia de Dios. Hay perspectivas distintas, pero en general no lo vemos de forma panteísta. Es una buena aclaración. En todo caso, la razón por la que Hamán, él era el personaje malvado, digamos, de la historia de Purim, la razón por la que él quería destruir al pueblo judío y este es el argumento que él da, son un pueblo que está difundido y están dispersos. Es un pueblo disperso. Él le dice al gobierno del rey Ahasverosh, el rey Artaxerxes o Xerxes, hay quienes lo identifican de esta u otra forma, y le dicen y el argumento que Amán le dio a Xerxes, le dice, nosotros te recomendamos, su majestad, exterminar al pueblo de Israel porque es un pueblo que está disperso entre las naciones. ¿Ok? Ese es el argumento. El pueblo judío, al final, bueno, ustedes pueden leer el libro de Esther, muy interesante, como al final el pueblo judío realmente se une, deja de estar disperso y se une, y así es como logran vencer a su enemigo. Y el pueblo judío, nosotros desarrollamos un concepto histórico. Esto se desarrolló a través de todos los años de historia, a través de los conceptos como los sabios de Yavne, etc. Un concepto llamado la comunidad. ¿Okay? Los judíos tenemos comunidades judías.
¿Qué son las comunidades judías? Es que nosotros estamos en la tierra de Israel, estábamos en la tierra de Israel, teníamos una independencia nacional, como somos un pueblo. Nuestra independencia nacional fue quitada por los babilónicos, nos difundimos entre las naciones, volvimos con el retorno de Esdras y Nehemías, Esdras, como se llama en español, y en el siglo I, en el año 70, el Imperio Romano destruye nuevamente nuestra independencia nacional y nos vemos forzados a salir a exilios en las distintas naciones del mundo, bien sea por países europeos, bien sea en el Medio Oriente, bien sea en Asia, África, norte de África, en la península arábiga, y los judíos se dispersan por el mundo. Pero esto es un pueblo de acá, de la tierra de Israel, un pueblo del Levante, que se ve forzado a llegar a otros lugares del mundo. Y nosotros conservamos nuestra identidad nacional, conservamos nuestras tradiciones nacionales y nuestra perspectiva del mundo, de que el mundo puede ser un lugar mejor, ¿cómo? Con el concepto de comunidad. Y es aquí donde quiero mencionar ahora los Bnei Noach, los noájidas. Lo que mi rabino, el Rav Uri Shelki, él recomienda es que los Bnei Noach creen comunidades. ¿Por qué? Primero porque crear comunidades no es algo muy revolucionario. Realmente todas las ideologías que comparten algo en común, que comparten ideales en común, forman comunidades, absolutamente todas, ¿ok? Desde, no sé, vean cualquier ideología, forman comunidades. Por eso es que lo recomendable es que los Bnei Noach, los noájidas, también hagan comunidades. Y a propósito, uno de los objetivos en filosofía judía acá es que nosotros también contribuyamos para que ustedes logren hacer las comunidades, ayudarles a organizarse. ¿Por qué? Porque en América Latina, acá tenemos, por ejemplo, a Laura, que está en España. Pero lo que pasa es que en España sí hay muchos noájidas, pero están muy dispersos. Y nosotros, los judíos, consideramos que los Bnei Noach, los noájidas, son aquellos que van a transformar el mundo. Son aquellos que van a iluminar a sus propias sociedades. Pero esto no va a ser posible si están débiles, si son dispersos y no hay unión. Esto es un cliché de que la unión hace la fuerza. Sí, la unión hace la fuerza, realmente. Entonces, la aspiración, digamos, es que los noájidas se organicen de forma de que puedan conservar sus ideales y así realmente hacer un impulso en sus propias sociedades, ¿ok? Voy a leer acá un par de comentarios. Primero, saludos a todos, a Tsuri, Eduardo, un saludo, Shalom, Liliana, Carolina también, Jenny, un saludo, ok, acá dice Shalom desde Italia, nos dice Alessandro, también a ti un feliz Purim, bueno. Dice acá Vanessa, ¿hay algún Bnei Noach por acá en filosofía judía venezolano? Pues si hay alguien de Venezuela, escriba yo. En todo caso, medio calor y eso que está haciendo frío. Estamos en pseudo invierno. Ustedes saben que el invierno en Israel nunca será como el invierno en otros lugares del mundo, pero sí. Bueno, de hecho en Latinoamérica hay lugares sin estaciones. Pero bueno, en fin. Porque están cerca de la línea del Ecuador y en la línea del Ecuador los rayos solares no permiten que hayan estaciones realmente. En todo caso, lo que ocurre es que, dice Tsuri, pero ya existe el pueblo palestino. Les digo, no existió, pero ya existe. ¿Cómo se les tiene que decir? Perdón, es la duda de muchos. Ok, es muy lógico lo que dices, que, ok, el pueblo palestino no existía, se lo inventaron en los 60, entonces ¿cómo se lo inventaron? Ahora existe. La cosa es que ellos no son un pueblo. Te voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes creen que existe un pueblo iraquí? No existe un pueblo iraquí. Irak es un país artificial creado por los británicos. ¿Qué pasa? Que como Irak no es un pueblo, sino que son muchos pueblos, muchas etnias, hay en Irak, para que se den una idea, hay 4 etnias, hay más de 40 religiones, hay 20 tribus, entonces son demasiadas, digamos, etnias y todo, que llegaron los británicos y se inventaron un mapa y dijeron, este lugar se llama desde ahora Irak, y así se creó Irak. ¿Qué pasa? Que la única forma de mantener a Irak estable es con un dictador, Saddam Hussein, o como lo quieran llamar, Saddam Hussein, el dictador de Irak. ¿Qué pasa? Que Saddam Hussein, cuando cortan la cabeza, el lugar se vuelve un caos, porque
esta tribu se odia con esta tribu desde hace 500 años, esta tribu se odia con esta tribu, esta etnia se odia con esta etnia, los árabes se odian con los persas por algo que pasó hace 1400 años. Entonces todos empiezan a matar y entonces Irak se vuelve un caos. Lo mismo pasó en Siria. Siria son 7 etnias diferentes. ¿Qué pasó? Que llegaron los franceses y se inventaron un mapa y escribieron, esto es Siria. Ahora se llama este país Siria. Nada los une. No, son religiones distintas, la minoría alawí del dictador Assad los une, entonces se inventaron un nacionalismo falso y por eso es que Siria es un caos que ha dejado 500.000 de muertos, 3 millones de refugiados, de hecho estiman que hay 5 millones de refugiados, etcétera, etcétera, y es un caos total. Ahí es donde está ISIS, ahí es donde está Jabhat el-Nusra, es un caos total. ¿Por qué? Porque ellos no son un pueblo, Siria no es un pueblo, entonces se inventaron mapas falsos. ¿Qué sí es un pueblo? Emiratos Árabes, Bahrein, Omán, Qatar, estos son pueblos. ¿Por qué? Porque son familias, son dinastías que ellos no se inventaron un país artificial llamado los Golfos o algo así, sino que ellos dijeron, nosotros no vamos a hacer el mismo error que hicieron los sirios, no vamos a hacer el mismo error que hicieron los libaneses, nosotros vamos a hacer países de acuerdo a nuestras tribus. Cada tribu tiene un país. La tribu del rey Saed es la tribu de los Emiratos Árabes de Dubái, la tribu así sucesivamente, hicieron tribus y por eso es que son oasis en el Medio Oriente, tienen éxito, tienen fortunas, y uno diría, ¿por qué Dubái tiene tanto dinero? ¿Por el petróleo? No, Dubái no tiene petróleo, Dubái es cero petróleo. ¿Por qué será? ¿Será que son de otra religión? No, son musulmanes, normal. ¿Pero por qué? Porque ellos no se inventaron un nacionalismo falso, ellos no se inventaron un nacionalismo artificial, sino que ellos crearon su nación en base a sus valores. Y por eso es que es un país que tiene éxito siendo árabe en Medio Oriente en una zona caótica. Israel también es un país exitoso. ¿Por qué? Porque los judíos sí somos un pueblo, sí nos une. Acá dice Alejandra, Yemen es otro país en caos, porque también fue un invento también del colonialismo. Dibujaron un mapa, miren, cada vez que ustedes ven un mapa del mundo y vean líneas rectas, estos son los colonialistas europeos que dibujaron mapas con la mano. Los mapas en Europa no son así, los mapas en Europa tienen fronteras que se desarrollaron por eventos históricos. Latinoamérica también tiene formas que se desarrollaron por eventos históricos. Por eso es que son más estables. Pero los países artificiales como en África, en Yemen, es otro país caótico, ni hablar. Entonces, Israel es un país estable. ¿Por qué? Porque los judíos sí somos un pueblo. Hemos sido un pueblo desde hace 3.700 años y eso no hay vuelta atrás, nadie nos va a cambiar. Es verdad que hay judíos ashkenazí, sefaradí, o sea, que judíos de la misma nación hebrea, del mismo pueblo, que por cuestiones históricas se asentaron en Europa, por cuestiones históricas se asentaron en Bagdad, en países del Islam, por cuestiones históricas en el norte de África, yo que sé dónde, en Estados Unidos, pero por cuestiones históricas, gracias a Dios, pudimos volver y establecer nuestra nación, ¿ok? Ya les diré algo muy interesante, ¿ok? Porque esto también tiene que ver con noágidas bastante. Ahora, los palestinos es el mismo cuento. Los palestinos es un invento artificial del panarabismo. Nada une a los palestinos, nada los une, porque ustedes saben qué ocurre en Gaza. Los palestinos se matan entre ellos, los de Hamas mataron a todos los de Fatah. ¿Por qué? Porque son de otra familia, porque son de otra... Hasta el día de hoy hay familias que no se casan entre ellos, hablan idioma distinto, nada los une, no son una nación, son distintas familias, son distintas tribus, son familias, ¿ok? Esto es muy relevante para los noágidas. ¿Saben por qué? Porque los noágidas, nosotros en la ideología judía consideramos de que no deberían seguir un nacionalismo artificial, una religión artificial, un ismo. De hecho, la palabra noajismo a mí me molesta mucho, porque el noajismo no debe ser concebido como un ismo, una religión no, simplemente es cuando el no judío, él descubre sus raíces, él entiende la importancia de él como pueblo. Por ejemplo, acá tenemos a Tsuri en México, que nos escribe, ella debe estar orgullosa de sus raíces mexicanas, de su cultura, de su familia. Y por eso hay un versículo que dice, Venivrehu beja kol mishpechot ha'adama. ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham? Dios le dice, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Tú vas a ser un pueblo. Y en ti se bendecirán las familias de la tierra. Las familias, ¿ok? Las familias. Entonces acá tenemos, Antonella Herrera. La familia Herrera es una familia de la tierra y los Herrera deberían ser los Bnei Noach, la familia Herrera y así. Y eso es lo que consideramos que va a traer paz al mundo, ¿ok? Y a propósito, eso es el concepto de comunidades también, ¿ok? Todo tiene que ver.
les resumo todo lo que hemos hablado desde el principio hasta el final, ¿ok? Lo primero es que el noajismo no es una religión, ¿ok? Tengan eso en cuenta. No es una religión. No lo tomen como la religión. Lo segundo es que recuerden que el pueblo de Israel, nosotros desarrollamos nuestra tradición a través de nuestras experiencias históricas. Por eso Purim es un evento histórico del pueblo judío y por eso los judíos lo desarrollamos. Pero cada nación del mundo debería tener su propio Purim, no sé, obviamente, no sé, pero por ejemplo, a Katsuri en México, ella debería entender que su nación o su pueblo tuvo un evento histórico muy significativo, como esto es como una analogía, como para el judío es Purim, para el mexicano debe ser X evento histórico, ¿ok? No me refiero a un evento nacionalista, como ya les dije, no estamos hablando de nacionalismos falsos ni nada así, estamos hablando de algo totalmente más profundo y esto es todo la filosofía judía y toda la enseñanza de los Bnei Noach. No es mi pregunta. ¿Noajismo es filosofía de vida? Ok, es muy buena pregunta. Las leyes de Noé son... un segundo. Okay. Las leyes de Noé son leyes, ¿ok? No es una... Sí, es una filosofía de vida en el sentido de que es una perspectiva que tienen los noajidas del mundo, ¿ok? Ellos conciben el mundo de la forma monoteísta, del monoteísmo puro, y eso es ser un Ben Noach, ¿ok? Pero que si es una filosofía de vida, como decir, soy vegetariano, no es así, es bastante más trascendental que eso, ¿ok? Pero se podría decir que sí en ese sentido, ¿ok? Este live va a estar guardado, sí. Y listo, hasta aquí llegamos, espero que hayan aprendido. Si tienen preguntas pueden hacerlas ya. Purim Sameach nos escribe Betty. Entonces nos pueden escribir las preguntas, si no, entonces vamos a terminar ya. Y acá de pregunta Tzuri, Jacob, es mi nombre, Jacob. ¿Qué hay de los Bnei Noach que practican todas las leyes al pie como judío? ¿Está mal? Sí, está mal. No, un Ben Noach no debe practicar las leyes como un judío. ¿Por qué? Por lo mismo que les acabo de explicar. Porque el judaísmo es lo que se desarrolló para el pueblo judío a través de la experiencia histórica, la experiencia cultural, la experiencia antropológica, la experiencia social del pueblo judío. Los judíos tenemos una historia muy particular, pero hay otros pueblos que también tienen historias muy particulares. Por ejemplo, Japón. Japón tiene un desarrollo histórico totalmente distinto al del pueblo judío. Por eso es que el japonés, él debe tener un japonismo, si se podría decir así, del mismo modo que el judaísmo es para los judíos, el japonismo es para los japoneses, el francianismo para los franceses, el mexicanismo para los mexicanos y así. Aunque esto es en términos generales, como les dije, mexicanos es un nacionalismo creado hace unos 200 años. Es mucho más específico que mexicanos. Incluso en México hay regiones que son distintas ideológicamente y culturalmente las unas con las otras. México también tiene subdivisiones y así. Entonces, por eso es que no es correcto que un noájida haga las leyes del pueblo de Israel completamente. Hay algunas cosas que sí, pero completamente, definitivamente no. Definitivamente no, porque el judaísmo es un desarrollo del pueblo de Israel. Y cada pueblo, ustedes también tienen su desarrollo histórico. Ustedes también toman parte en la humanidad. No hay que pretender ser judío si uno no lo es. No tiene nada de malo no ser judío. Miren, si usted es noájida, está perfecto. O sea, si usted es noájida, usted está haciendo el ideal del mundo. Dios no hizo... Si Dios te creó a ti, no judío, no fue un error. Dios lo hizo porque él sabía. A propósito, esto es algo que me duele del cristianismo. El cristianismo, ¿qué dice? El cristianismo dice, no, es que solo los judíos tienen la salvación, pero gracias a que un judío de hace 2000 años se suicidó en una cruz, entonces ya todos tenemos la salvación. Perdón, pero los judíos primero que no creemos en la salvación y segundo que todo, los judíos no creemos que solo los judíos somos un... No, todas las naciones también tienen parte en esto, ¿ok? Es la idea, que todas las naciones del mundo también tomen parte sin la necesidad de ser judíos. No hay necesidad de ser judíos para poder transformar la humanidad e iluminar a todas las sociedades. Y esta es la idea de las comunidades noájidas, ¿ok? Resumidas cuentas, la unión hace la fuerza y para sellar el mensaje que siempre me gusta dar, sean buenas personas, ayuden al mundo. Si ustedes ven que hay un problema en el mundo, transformen el mundo, ayuden, contribuyan, traten de dar de su parte, porque nosotros no estamos en este mundo para quedarnos de brazos cruzados. Ya vi este live en Facebook, en Instagram de filosofía judía, un aplauso, listo, qué bonito. No,
se acabó este live, piensen cómo puedo ayudar al mundo, cómo puedo ser mejor, cómo puedo enseñarle a mi familia, cómo puedo ayudar a hacer, transformar, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos a Solia, que nos saluda desde Bolivia. Solia, ella es un gran ejemplo de esto. Solia es una Bat Noach, una noágida, que ella está transformando a su país. Solia está transformando el sistema educativo de Bolivia en base a los valores de la Torá, sin la necesidad de ser judía. No hace falta ser judía. Ella lo está haciendo sin la necesidad de cambiar su identidad nacional. Ella está muy orgullosa de su país. Ella está muy orgullosa de su familia. Ella está muy orgullosa de su pueblo. Y ella no tiene que pretender ser judía, no tiene que pretender ser otra cosa, sino que ella, en base a su esencia, está transformando el mundo. Esa es la idea. Ese es un ejemplo de cómo los Bnei Noach van a transformar el mundo. Ustedes, los Bnei Noach, los noágidas, van a transformar el mundo. Entiendan, ustedes son los que van a transformar el mundo. Así es, cuando decimos Israel, luz de las naciones, significa que los que hacen este trabajo son las naciones. Israel solo somos esto, les decimos cómo se hace, les decimos el coaching, digamos, el asesoramiento, digamos. Pero los que hacen la práctica son ustedes. Por eso sean buenas personas y ayuden al mundo, ¿ok? Un saludo desde Israel a todos.